Hay dos formas de fabricar autos. La china, donde desde la idea hasta que el auto sale del concesionario pasan 2 trimestres y en el siguiente ya hay un rediseño. Y la japonesa, donde desde la primera presentación en la que vi este auto prácticamente terminado, hasta que hoy me entregaron las llaves para las primeras pruebas de manejo en California, pasó exactamente un año. Apresúrate despacio, así podría ser el lema de Lexus, o más directamente, las prisas son malas. Desarrollar la tecnología híbrida durante 30 años podría ser otro ejemplo, ¿verdad? Pero no el único. Todos recordamos también cómo no se apresuraron en modernizar el reloj digital del microondas de los años 90, que sobrevivió un cuarto de siglo en el auto porque simplemente funcionaba. Toyota es así, Lexus también. Así que veamos cómo les fue a los japoneses con el debut más importante de Lexus este año. Y si eres nuevo en mi canal, mi nombre es Sakharov. Empecemos. Creo que vale la pena destacar que el ES anterior en Polonia estaba muy bien. Y lo más interesante es que su punto máximo de ventas fue el año pasado, cuando, por razones obvias, ya era el más antiguo. ¿Por qué fue así? Se podría decir con malicia que cuando la gente vio el nuevo ES, se asustaron tanto de este nuevo concepto que corrieron en masa a las agencias mientras todavía podían comprar el viejo y bueno, sin embargo, la verdad es completamente diferente. Lexus controlaba los precios, hacía cada vez mejores ofertas y lo hacía de manera muy efectiva. Casi 2.000 ES vendidos el año pasado. Ese número habla por sí solo. Así que el nuevo concepto no asustó a nadie. Es más, Lexus ya ha recibido más de 700 pedidos de este auto por parte de clientes que ni siquiera lo han visto en persona. Porque las primeras unidades eléctricas llegarán a Polonia en junio y las híbridas hasta septiembre. Y entonces ese auto tendrá que responder a esa confianza. Este auto tiene varios argumentos, pero este es el más visible. Como la competencia con la clase S y la serie 7 no le iba tan bien al LS, los japoneses hicieron una jugada genial. Retiraron el LS y alargaron el S en 16.5 centímetros. Oficialmente sigue siendo un competidor de la clase E o de la serie 5, pero en cuanto a tamaño, está en una liga completamente diferente. De hecho, en la presentación, los representantes de Lexus dijeron ellos mismos que este auto roza el segmento F. Otra forma de llamar la atención es la parte trasera de la carrocería. Miren, el perfil cae suavemente como un liftback, así, al estilo del Audi A7. Y mientras tanto, sorpresa, al abrir la cajuela vemos que en realidad se trata de un sedán. Y en realidad tiene sentido porque nunca fue un auto pensado para mudanzas, ¿verdad? Sin embargo, reforzar una abertura mucho más grande costaría muchos kilos adicionales de acero y arruinaría el silencio en la cabina. Y nos queda la parte delantera. Escuchen, puede que esto no convenza a los conservadores porque aquí no hay esa parrilla clásica y grande, pero lo que vemos aquí es pura física. Diseñar una sola carrocería para una versión totalmente eléctrica y una híbrida es una pesadilla aerodinámica. El eléctrico necesita precisamente una superficie lisa y cerrada, mientras que el híbrido, por supuesto, necesita oxígeno. La solución es, pues, un frente similar con diferencias donde sea necesario suministrar aire, sin perturbar el flujo de aire ni el flujo de dinero. Porque al final tener frentes similares en cada versión de motor significa millones de dólares ahorrados en la producción. En Polonia, por supuesto, la clave será la híbrida. La versión 300H, que es la única disponible en Europa, es un híbrido de sexta generación y este es el primer modelo en el mercado con un sistema híbrido así. Sí, el primero. El RAV4 no cuenta porque ahí tenemos la sexta generación de híbrido enchufable y eso es otro animal. Por supuesto, los ingredientes aquí son conocidos, sí, motor de gasolina de 2.5 litros, transmisión SVT, pero la potencia puede sorprender. Solo 201 caballos, aunque el modelo anterior era más potente, este es casi un segundo más rápido que él. Por primera vez también hay una versión AWD con un motor trasero de 55 caballos y curiosamente todavía con la misma potencia declarada de 201 caballos de fuerza que recorta otros 0.3 segundos en el sprint de 0 a 100. También hay dos eléctricos, el ES 350, que tiene tracción delantera, 224 caballos, una batería de 77 kilovatios hora brutos y acelera de 0 a 100, igual que la híbrida menos potente, es decir, en 8 segundos. También hay una versión 500 con tracción en las 4 ruedas que tiene 343 caballos.
Curiosamente tiene una batería más pequeña porque en la parte trasera tuvo que caber otro motor. Esa tiene 75 kilovatios hora brutos. Ambas versiones se cargan con una potencia máxima de alrededor de 150 kilovatios. En este momento pueden preguntar, ¿pero cómo es eso? Un auto menos potente, un auto más pesado, un auto más grande y al mismo tiempo un auto más rápido. Bueno, la pregunta es, ¿qué entendemos por más rápido? Porque el que tiene más potencia será más rápido en cuanto a velocidad máxima, porque simplificando mucho es la potencia máxima la que determina la velocidad máxima. Sin embargo, ¿qué tan rápido aceleramos de 0 a sí? En realidad depende de cuántos newton metros de torque tengamos en las ruedas y en cuánto tiempo. Y eso depende directamente del torque. El motor eléctrico aquí ahora tiene 270 Nm. Antes tenía poco más de 200, así que la diferencia es significativa, y esa es la respuesta a la pregunta. Sí, por supuesto, este es un auto que tiene menos potencia máxima, pero el torque a bajas revoluciones es mejor. Y eso se traduce en una mejor aceleración de 0 a 100 por dentro. El salto generacional es enorme. Tenemos la pantalla de 14 pulgadas más grande en la historia del Lexus. Una pantalla con un sistema completamente nuevo, un sistema que realmente funciona muy bien, muy rápido y es muy bonito. La pantalla mide 12.3 pulgadas, tiene la forma adecuada de modo que el volante no tapa esta pantalla. Y eso es algo que realmente se aprecia fácilmente después de pasar un momento en el auto. Entre otros cambios, ahora aquí ya tenemos el nombre Lexus. Eso está de moda últimamente. Todos empiezan a escribir el nombre en lugar de mostrar el logotipo. No podemos dejar de mencionar esta franja que al apagar el auto lo haré ahora, simplemente desaparece. Ven que todos estos botones desaparecieron. Y ahora vuelvo a encender el motor y los botones regresan. Cada uno de estos botones está cubierto por una capa de goma que se puede sentir incluso si aún no los presionamos. Y que al hacer clic es absolutamente un botón físico. Pero fíjense que hay más botones físicos que solo este mínimo absoluto que se muestra aquí con orgullo. Aquí, por ejemplo, tenemos el control de la memoria de los asientos o también el ajuste de la memoria de los asientos. También tenemos aquí los botones más importantes al alcance de la mano derecha, un conjunto completo en la puerta. Así es como se abren las puertas. Presionamos, abrimos y cuando ya esté abierto también mostraré los botones para controlar los asientos. O también esos botones que, aunque están bajo una misma placa, cada clic en esa placa es absolutamente físico, así que se puede poner una pantalla grande, hacer un sistema bonito en ella y al mismo tiempo no irse al extremo. En cuanto a trasladar la funcionalidad a la pantalla. Y solo unos segundos más para el sistema multimedia, esto es la conexión con el teléfono. Aquí también tenemos nuestra propia navegación interna. Una navegación que funciona muy fluida, podemos ir a la configuración, hay muchísimas configuraciones, hay una función de búsqueda muy útil. No tenemos que buscar en las opciones, solo escribimos que nos interesa, no sé, noche. Y tenemos luces, semáforos, luces de circulación diurna y así sucesivamente. Configura la navegación a la Casa Blanca. La Casa Blanca en Pennsylvania Avenue Northwest está a aproximadamente un día, 14 horas y 55 minutos de distancia. Tengo que llamar a mi colega de Relaciones Públicas y decirle que llegaré un poco más tarde. Aquí tenemos dos portavasos. Aquí tenemos un espacio para el teléfono, dos puertos USB-C. Aquí hay otro espacio para el teléfono, esta vez para cargar el teléfono. Aquí se abre de esta manera, o también hacia el otro lado. Aquí tenemos una toma de 12 voltios y USB-C. Más abajo hay un espacio como en una pequeña bodega. Los bolsillos en las puertas no son muy amplios, porque están limitados aquí en la parte superior. De hecho, aquí tenemos a la mano una botella, así que una cosita pequeña como esta, por supuesto, sí cabe. Pero supongo que girar una botella grande aquí ya no será tan fácil. Además, del lado derecho tenemos una guantera. Una guanterita, diría yo. En la parte de arriba, sin embargo, no veo un compartimento para lentes, qué lástima. Esto cede unos cuantos milímetros. Aquí tenemos una bonita tela de terciopelo. Y más abajo pasamos a la siguiente capa, que también está acolchada y cede. Aunque en este lugar, a pesar de que el color es idéntico, ya es duro. Dura también es esta parte en las puertas. Aunque exageré, cede un poco al presionarla con el dedo. No es duro. Cede un poco bajo el dedo, pero después pasamos a la parte suave. Justo aquí es donde apoyamos el codo.
Y aquí tiene que ser suave. Y lo es suave, suave. Seguimos y es aún más suave, suave. Y aquí a la izquierda lo comprobamos. Se puede hundir bastante y eso es cómodo. En el lado derecho es igual. Además aquí sigue siendo suave. Y es suave incluso en la columna de dirección, donde si acercamos un poco más la rodilla, aquí sigue habiendo un acabado agradable al tacto. Y al jalarlo, como suele pasar en Toyota o Lexus, hay algo de juego, pero todo sucede en completo silencio. Aquí en algún lugar, bueno, aquí ya no pasa nada. Aquí también hay un movimiento suave en silencio. No se puede arrancar la pantalla fácilmente. Miren qué marco tan grande tiene esta pantalla. Interesante. Seguimos adelante. Silencio, 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 silencio y silencio. Y en todas partes hay un juego muy leve. Y en todas partes hay un juego muy leve. El lugar que logré palpar es esta franja decorativa que, cuando la presionas por primera vez, se acomoda y entonces cruje. Pero no se puede repetir, porque una vez que ya se acomoda ya no cruje. Así que no se los voy a mostrar. A menos que hayan escuchado algo. Eso fue. El sistema de audio de serie tiene 10 bocinas. De serie también los asientos son ventilados y calefactados con ajuste eléctrico. El volante también es calefactable. Los asientos están completamente rediseñados. Miren qué delgados son. Eso también da centímetros extra para la persona que se sienta atrás, aunque ahí de por sí no falta nada. Presten atención a esta parte superior que está ensanchada y también da soporte adicional. También tenemos soportes laterales que son muy suaves, muy cómodos. Se nota que se va a ver bonito y va a cumplir su función, pero nunca será demasiado deportivo. Y volviendo al equipamiento, para obtener Mark Levinson o por ejemplo el Head-Up Display o el sistema de cámaras 360 grados, tenemos que comprar el paquete multimedia por 15.000, que ya hablaré de eso. Por ahora solo está disponible para autos en versión híbrida. Aquí vale la pena mostrar otro gadget, es decir, la pantalla dentro del espejo retrovisor. Me parece que en la RAV4 alguna vez vi este tipo de pantalla. Me parece que aquí la resolución de esta imagen es más alta. Puedo estar equivocado, pero esa es la impresión que tengo. Para terminar la descripción del interior, agregaré que el interior puede ser blanco o negro, o de este color café con leche, o también, no sé, hazel. Así se llama en Lexus. Y ya que me están mirando, también les mostraré mi situación en la parte delantera, en lo que respecta a una persona de 2 metros. Bueno, todavía tengo espacio sobre la cabeza, y con respecto al volante todavía puedo acercarme y acercarme más, o apenas ahora estoy tocando la consola, así que el espacio es enorme. El volante se ajusta eléctricamente y el resultado es este, es decir, estoy sentado exactamente como se debe. Pero por supuesto las mejores sorpresas nos esperan en la parte trasera. Y aquí están las sorpresas prometidas, es decir, el asiento detrás de mí quedó en la posición ajustada para una persona de 2 metros y aquí está el tipo de 2 metros que tiene tranquilamente unos 20 centímetros de espacio libre. Si miramos este auto en términos de altura absoluta, es más de 10 centímetros más alto. Y de hecho es cómodo entrar y salir de él, porque no tienes que bajar hasta el suelo, el asiento está justo aquí, solo tienes que inclinarte un poco y ya estás adentro. Así que, en ese sentido, la necesidad de adaptar la construcción para la capa de baterías en el piso al final resultó bien. Y tal vez alargar considerablemente este auto fue en parte una respuesta a la pregunta de cómo no perder las proporciones, porque el auto se volvió más alto. Y volviendo a la prueba del tipo de 2 metros, tenemos un bolsillo, otro bolsillo, aquí tenemos las ventilas de aire, aquí tenemos las salidas USB. Aquí está como suave, pensé que encontraría algo, pero no. Tenemos bolsillos idénticos atrás y adelante, luces en la parte superior, paso para esquís. Lamentablemente eso significa en este modelo que los asientos no se pueden abatir. Tenemos un apoyabrazos cómodo, tenemos como un pequeño bolsillo aquí. Aquí, en las versiones superiores, que por ahora todavía no están disponibles en Polonia, también habrá una pantalla. En las versiones mejor equipadas, aquí también hay una cortinilla y les voy a mostrar algo que me sorprendió, un túnel central así. Y me pregunto para qué es necesario, porque la versión con tracción en las 4 ruedas en cada sistema de propulsión siempre es simplemente un motor eléctrico, así que aquí no tiene que girar ningún eje. Así que lo más probable es que simplemente se trate de la rigidez de la carrocería.
Estoy manejando justo la versión híbrida, la híbrida americana, o sea, la un poco más potente, así que no voy a hacer aquí una comparación directa. ¿Cómo va a acelerar la versión polaca o la europea? Pero sobre todo, vamos a acelerarla hasta unas sólidas 65 millas por hora, porque esa es la velocidad máxima en este tramo y ojo, estamos conduciendo sobre asfalto de concreto americano. Aquí tenemos una superficie muy ruidosa y ya tuve la oportunidad de escuchar cómo hace ruido en distintos autos, en varios taxis que habíamos tomado antes. Hoy me cambio a LES y de repente esta superficie ya no es tan ruidosa. No digo que sea un silencio total, pero realmente no había mucho ruido aquí. El motor solo se escucha cuando lo pisamos, cuando sube de revoluciones y aún así suena con un tono más bajo, más grave, agradable al oído, así que el motor está bien insonorizado. Siempre ha estado aquí, de hecho los japoneses dicen que encenderlo en este auto tampoco es algo tan simple como blanco o negro. Es un proceso suave, así que no importa si vamos en modo normal o cambiamos a Sport, no nos va a sacudir. Así que para mí, el acercamiento al LS no se quedó solo en el tamaño, sino también en esa suavidad de movimiento característica de los autos del segmento F. Aquí también fue modificado, hay una suspensión multilink en la parte trasera, lo cual no es un cambio dramático, porque antes también tenía suspensión multibrazo. De todos modos, en cuanto a absorber las irregularidades, todas las imperfecciones estándar, baches, alcantarillas, este auto las pasó de tal manera que si lo hubiera hecho un LS no tendría nada que objetar. Y el LS lo hace igual, pum pum, otra alcantarilla, igual. Otro tema que no puedo dejar de mencionar es que se siente uno sentado un poco más alto que en el LS anterior. Y aunque desde afuera no se nota, ópticamente este auto, con sus proporciones, oculta muy bien ese fenómeno. Sin embargo, cuando estamos sentados adentro, es como si estuviéramos a medio camino de algo que ya empezaríamos a llamar crossover. Aunque estamos sentados en un sedán, no estamos justo encima del asfalto, sino que vemos más. No revisé cuántos son 50 por hora en millas por hora, así que a 32 la carretera está completamente vacía. Reacción súper rápida del volante. Aquí la fuerza de la asistencia es variable y claramente se adapta a la situación en la carretera, porque lo que pasó aquí fue que, sin mucho esfuerzo, giré el volante y las ruedas giraron todo lo que la fábrica permite. Y hubo mucho chirrido de llantas, como escucharon, pero primero, el auto no se inclinó demasiado, y segundo, no hubo ninguna reacción por parte de la electrónica. Hicimos esta maniobra según lo planeado, y creo que de eso se trata todo esto. La intensidad de la experiencia se debió precisamente a que este auto no reaccionó de manera perezosa, sino que se adaptó a mis expectativas. Además, estoy conduciendo en modo deportivo y giró las ruedas así. También vale la pena decir algo sobre el consumo de combustible. Aquí tengo 44.8 millas por galón. ¡Ja! Que alguien me traduzca eso, pero calculo que será como 5 litros por cada 100 kilómetros. No está lejos de lo que declara el fabricante, considerando que aquí estoy conduciendo en modo de prueba, acelerando, frenando y así sucesivamente. Así que creo que la híbrida cumple bien. Ahora tengo la oportunidad de hacer una salida desde cero en modo Sport. No diría que te pegara al asiento, pero definitivamente fue una salida bajo muy buen control. En cuanto a la tracción, porque esos mismos neumáticos que hace un momento chillaban ahora no hicieron ni un ruido, y ahora la entrada a la autopista. Pueden escuchar una vez más. Acelero, respiro hondo. No suena mal. Ahora, a esta velocidad de autopista también se pueden apreciar los cambios que ocurrieron aquí. En cuanto al aislamiento del interior, porque realmente del viento no percibimos nada. Y eso es cuestión tanto de los vidrios como de los pilares rediseñados o incluso de pequeños detalles como por ejemplo los limpiaparabrisas que fueron escondidos debajo de la línea del cofre, un cofre que también fue rediseñado para que el flujo de aire pase por el auto de la manera más silenciosa posible. Ya estoy llegando al hotel, tengo literalmente un minuto para resumir y diría lo siguiente. Resultó ser un auto que no se enfoca únicamente en cambios cuantitativos, sí, para que haya menos decibelios pero más newton metros, pero menos caballos, para que el precio sea menor, porque así la posible multa por emisiones también es menor.
pero más de algo bueno, pero menos de algo malo. No es una cuestión de cantidad. Aquí salió un coche completamente diferente. Por supuesto, en su presentación hablan de todo el legado del anterior ES, de lo importante que era tomar las cosas más importantes y creo que lo hicieron. Sin embargo, desde el punto de vista del conductor, ese cambio es muy notable. Estamos sentados más alto y conducimos un coche muy largo con una distancia entre ejes más grande, mucho más grande. Un coche que es más silencioso, un coche que es más flexible, más ligero, más fácil de manejar, que realmente se mueve hacia ese segmento F y es uno al que con gusto me subiría una segunda vez y seguro que lo harán en Polonia. Fin, he vuelto al hotel. Gracias por su atención. De catálogo, el ES300H FWD Prestige empieza en Polonia desde 260.000 y por la versión AWD pagamos un extra de unos 13.000. Por el paquete multimedia, que en mi opinión es obligatorio porque incluye el sistema de audio y el conjunto de cámaras, hay que pagar otros 15.000. El ES350E empieza desde 287.000, mientras que el 500E cuesta alrededor de 309.000, aunque para los eléctricos, como dije, no se puede comprar equipamiento extra como en la híbrida por ahora. Y bueno, ahora, a modo de resumen, como con cualquier gran cambio, siempre habrá críticos. Y está bien porque o muestran la diferencia entre las expectativas y lo que ofrece el nuevo modelo, o también muestran una falta de comprensión del tema, porque es fácil enfocarse en la menor potencia declarada y no darse cuenta de que el auto es más rápido. También es fácil sorprenderse de dónde está el mejor equipamiento en los eléctricos. Yo mismo les pregunté sobre eso y escuché que todavía no. De nuevo, no tienen prisa. Así que creo que lo mejor es evaluar los resultados de sus acciones también sin prisas. Así que les dejo este video como una primera toma de contacto tranquila en California y ya los invito hoy a la prueba que haré de manera igualmente tranquila en Polonia. Los ES eléctricos estarán disponibles en Polonia a partir de junio, pero para los híbridos habrá que esperar de nuevo hasta septiembre. No tienen prisa. Por favor, escriban también tranquilamente en los comentarios qué opinan sobre el nuevo Lexus ES. Muchas gracias por su atención. Recuerden suscribirse y nos vemos en los próximos videos. Hasta luego.